vamos a tratar de aprender algo en cuanto al ministerio de la iglesia, tomando como modelo la iglesia de Antioquía. No la iglesia de Antioquia, esa es la iglesia en Colombia, allá donde está Robert, mi hijo. No, es la iglesia de Antioquía, que está reflejada en el libro de los Hechos. Y generalmente, cuando vamos a hablar de algún modelo de iglesia, algo que nos pueda orientar hacia entender algunos principios o algunas motivaciones para el trabajo de una congregación, en algunos lugares comenzamos a mirar modelos que estén dándose o en la ciudad o en otras áreas del mundo y que están teniendo resultados. Pero cuando vamos a la Biblia, generalmente, hermanos, la iglesia que nos sirve muchas veces o que tomamos como modelo es la iglesia de Jerusalén. Es tal vez la parte de la historia de la iglesia primitiva que más conocemos, ¿verdad? Nos referimos mucho a cómo se desarrolló la iglesia y cuáles son las características de la iglesia cristiana, tomando como modelo la iglesia de Jerusalén. Y no está mal. Pero esta mañana queremos rescatar, enfatizar el hecho de que hay otras experiencias y que si examinamos, hermanos, si escudriñamos bien el libro de los Hechos, aprenderemos mucho de la tarea, la misión, el ministerio. Aprenderemos mucho si miramos un poco más con detalle el libro de los Hechos y el impacto de la iglesia de Antioquía, que es lo que vamos a mirar. Les invito a buscar en Hechos, capítulo 11, y les digo, voy a escoger, vamos a mencionar algunos con un poquito más de detalle, otros mencionar y tal vez en otro momento podremos individualmente cada uno escudriñar la Escritura para descubrir algunos fundamentos bíblicos, o tal vez como congregación seguiremos hablando de cómo fue el ministerio de la iglesia de Antioquía y ese ministerio, las características que tenía, cómo nos sirven a nosotros para ser iglesia. En Hechos 11, versículos 19 al 29, dice: ahora bien, escuchen, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo,
y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender que el espíritu que vendría era de gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Allá hay mucha enseñanza, y muchas veces tal vez pasamos por alto qué sucede en la iglesia de Antioquía cuando no le ponemos toda la atención. También está el capítulo 13, versículos del 1 al 3, ahí en Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí nuevamente hay algunas cosas que quisiera mencionar en esta ocasión. Hermano, al principio de la era cristiana, sí, al principio del cristianismo, algunos cristianos eran sobre todo cristianos judíos, judíos convertidos al cristianismo, huyendo de una persecución, y lo vimos allí, huyendo de una persecución, salen de Jerusalén. Y esos judíos convertidos al cristianismo van a Antioquía y comienzan a compartir el evangelio con los judíos allí en Antioquía. Luego dice que muchos gentiles se hicieron también cristianos, así como amigos y familiares. Es decir, la iglesia empezó a crecer, pero empezó a crecer porque había cristianos que iban a enseñar la palabra, a compartir la palabra, y la compartían con sus familiares, amistades, incluso con población pagana. Fue la primera iglesia en que se dio la mezcla, la inserción de judíos y gentiles, y eso tal vez no lo hemos dado cuenta, pero una enseñanza importante es que el evangelio es para toda etnia, toda raza, toda cultura, todo pueblo, y que es en Antioquía donde por primera vez se da esa mezcla. Los apóstoles y otros ancianos de Jerusalén oyeron lo que estaba pasando en Antioquía y mandaron a algunos a visitar a ver qué era lo que estaba pasando allá, porque era algo novedoso. Eso no estaba pasando en Jerusalén. Bernabé es enviado allá a conocer la realidad de la iglesia, y entonces la iglesia envía
a Bernabé a conocer esa realidad, y posteriormente, como lo leímos, Bernabé suma en su proyecto de evangelización en ese momento, incluso de discipulado, suma a un gran personaje nuestro conocido que es Saulo de Tarso. Los hermanos de Jerusalén no tenían una actitud muy receptiva hacia Saulo. ¿Saben por qué? Porque hasta antes de su conversión él había sido un acérrimo perseguidor de los cristianos. Era el enemigo principal, era el que enviaban a exterminar a los cristianos por todas partes. Y en Jerusalén, los líderes de la iglesia de Jerusalén pensaban no tenían una buena actitud hacia Saulo. Es la iglesia de Antioquía donde se le abren las puertas, donde se le recibe calurosamente y donde comienza a servir al Señor. Entonces, fíjense otra cosa interesante. Es en la iglesia de Antioquía donde por primera vez en lo práctico los judíos cristianos que llegan a Antioquía comienzan a hablarle a los judíos dentro de lo que había sido su experiencia, pero van más allá y comienzan a incorporar también a población gentil. Esa población gentil eran personas que no eran judías, que podrían ser de otras religiones, de otras prácticas, incluso del paganismo, pero abren las puertas de la iglesia, las puertas del evangelio, y comparten tanto con judíos como por gentiles o como personas que en este caso la iglesia de Jerusalén no había incorporado. Pablo tenía una actitud, llega a tener una actitud especial, Saulo de Tarso, hacia la iglesia de Antioquía, porque allí lo apreciaron, lo recibieron, le dieron apoyo espiritual y recibió incluso del apoyo espiritual la posibilidad de incorporarse en una misión que la iglesia de Jerusalén no le había querido dar. Es la iglesia de Antioquía la que abre sus puertas, la que con amor, con misericordia, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, ve las capacidades, los dones, los talentos que tiene ese hombre que era perseguidor de la iglesia, pero que de verdad tiene un cambio genuino y verdadero. Le abre las puertas y lo recibe para enseñar y también para servir al Señor de diferentes maneras. Después de Jerusalén, Antioquía fue la ciudad o la iglesia más importante para el cristianismo durante el siglo I. Escuchen, hermano, porque yo no sé, tal vez podría hacer una pregunta, ¿cuántos han tomado en cuenta la importancia, el valor, la obediencia, la fortaleza, la espiritualidad de una iglesia como los hermanos de Antioquía, que llega a ser durante el siglo I una de las iglesias o la iglesia con mucho impacto, con mucho que enseñarnos? Y ojalá que como cristianos saquemos tiempo ahora que vemos, yo no sé si algunos lo habían enfocado así, porque yo digo, como dije al principio, que siempre vemos en Jerusalén, y sí hemos hablado de Antioquía, pero como que no con la preponderancia, no con el valor, no con la importancia de esa iglesia y de Pablo y Bernabé. Si nosotros, hermanos, les invito a que nosotros
nos acerquemos al libro de los Hechos, sobre todo después del capítulo 11, y veamos con detalle algunas cosas que voy a mencionar y otras que compartiré, pero hay otras que no, porque tal vez no alcance a describir todo el impacto de la iglesia de Antioquía. Y si miráramos con los ojos del Señor, guiados por el Espíritu Santo, así como escogieron a Pablo, a Bernabé y a Pablo, guiados por el Espíritu Santo, para que le abriera los ojos para ver en esas dos personas los dones, los talentos, el compromiso, la consagración para servir a Dios, que otros no habían visto, tal vez en ayuno y oración, buscando el libro de los Hechos, podamos profundizar más. ¿Por qué? Aparte o además de la iglesia de Jerusalén, que no digo que tiene su valor, no podemos concentrarnos en ver lo que significa y significó en la iglesia primitiva la iglesia de Antioquía. Y voy a mencionar algunas virtudes, algunas cosas que llamaron la atención que se desarrollan en esa congregación. Es interesante que creo que ustedes saben eso, pero tal vez no le hemos dado importancia. Es el primer lugar en que se le llama a los cristianos cristianos. ¿Sabían eso? Y saben que habían tenido otros nombres, los del camino, etcétera, pero esos nombres no describían realmente la naturaleza del ser cristiano. Al poder decirles, al llamarles, al reconocerles, a identificarlos como cristianos, la palabra cristiano es como una expresión de un diminutivo que dice pequeños cristos, imitadores de Jesucristo. Pequeños cristos en el sentido de que nos podemos ir pareciendo a Él. Yo no sé si nos damos cuenta, hermanos, pero el hecho de que a nosotros nos digan cristianos es un gran reto, es un gran compromiso, es muy abarcador, es muy profundo, es un reconocimiento tremendo de que estamos caminando en un proceso en que la intención es irnos pareciendo más a Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo más adelante en otro pasaje dice: sed imitadores ¿de quién? De mí, como yo soy de Jesucristo. Y yo me pregunto, y les digo sinceramente, yo soy honesto y no lo puedo decir, ¿quién de nosotros puede decir así como Pablo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo? Y eso es lo que significaba para la población de Antioquía el ponerles este nombre, dejando los otros nombres, los del camino, los X, los Y, y llamarlos por primera vez cristianos. La primera característica, una característica importante para los miembros de esa iglesia, es que estaban viviendo un proceso y que ese proceso llevaba el camino o la intención de parecerse cada vez más a Jesucristo. Y por eso en Antioquía los llaman cristianos. Esa iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en que judíos creyentes y convertidos del paganismo se juntan en una sola congregación. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que personas con trasfondo tan diferentes, espiritual, religiosa, en muchos aspectos diferentes, judíos y gentiles, y entre los gentiles muchas diferencias también,
¿Por qué es importante que nosotros demos cuenta de que es la primera iglesia en la que se juntan personas judías y paganas en una sola congregación? ¿Sabe qué el mensaje lleva a eso? Ese mensaje lleva un mensaje tan importante, ese pasaje, porque lo que está diciendo es que en Jesucristo somos un solo pueblo. Tremendo, ¿verdad? Pablo mismo dice, en Cristo no hay judío ni libre, ni esclavo. No hay esclavo ni libre, judío ni gentil. En Jesucristo sí puede haber diferencias, pero en Jesucristo somos una sola comunidad de fe. En Cristo somos uno. En Cristo tenemos un Padre, un solo Padre para todos. Por eso cuando se enseña el Padre nuestro, el Señor Jesús no dice Padre mío, ¿cómo dice? Padre nuestro. Tenemos un Padre, que es Dios. Algo hermoso, esa expresión, esa experiencia nos indica que en Jesucristo somos una familia. Y como familia, aunque haya diferencias, etcétera, nos amamos, nos unimos, nos ayudamos, caminamos juntos, nos perdonamos, porque somos una familia, la familia de Dios. Porque ponemos nuestra fe y confianza nada más en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos hermanos y hermanas que son imperfectos, como lo somos nosotros, pero que nos apoyamos, nos acompañamos, nos cuidamos, como uno que ama a su familia verdaderamente lo hace. Entonces, es importante el entender que es en esa experiencia de la iglesia de Antioquía donde judíos y gentiles son reconocidos como una familia. Tercero, fue la primera iglesia fuera de Palestina y que se dedicó a demostrar y practicar el amor y la misericordia hacia los que estaban cerca y hacia los que estaban lejos. Entendieron que un elemento vital, importante, era la práctica del amor y de la misericordia, lo que no necesariamente pasó en la iglesia de Jerusalén. Y hermanos, les pongo un ejemplo. Ante la situación de pobreza, escúcheme, ante la situación de pobreza de los hermanos cristianos en Jerusalén, ¿sabían eso, verdad? Hubo una situación de gran, profunda pobreza en Jerusalén. Esa información llegó a los hermanos de Antioquía. Y fue la primera iglesia que recoge y lleva adelante la ayuda material que tienen los hermanos de Jerusalén. Y es una iglesia que entiende que como somos una familia, que somos una comunidad, que somos un solo pueblo, es nuestra responsabilidad
apoyarnos, ayudarnos y cuidarnos. En la iglesia de Antioquía se vivió en la práctica un tremendo sacrificio, y los hermanos de Antioquía, conociendo lo que estaba pasando en Jerusalén, los pobres de Jerusalén, los pobres materiales, porque en la Biblia hay varias palabras que se traducen por pobre al español, y alguna palabra que traduce es pobre espiritual. Pero en este caso, la pobreza de la que están hablando que había en Jerusalén era pobreza económica, pobreza material, pobreza real en los aspectos físicos y naturales. Y estos hermanos de Antioquía no solamente lo entienden, no solamente se enteran, no solamente lo entienden, sino que entregan sus posibilidades y entregan hasta sus mismas vidas. Hacen una entrega sacrificial al Señor Jesús para poder ayudar a los necesitados, pobres de Jerusalén, y lo hace hacia los que están cerca, pero en este caso también lo hace a los que están lejos. No solamente se preocupan por ver la situación de pobreza y de miseria de algunos hermanos allí entre ellos y los ayudan y les dan apoyo, sino que está la iglesia de Jerusalén, están allá los hermanos que nunca se interesaron en traerles el evangelio, pero cuando se enteran toman como una enseñanza importante, no como una obligación, sino como una enseñanza importante. Dar, aportar para los hermanos que están en pobreza. Y lo ven como un privilegio, no como una carga, no como puede pasar a veces que cuando compartimos algo con alguien como que lo hacemos a veces hasta con reserva. No, para los hermanos de Antioquía era una bendición, era una manera natural, era un privilegio de que uno que está en Cristo es capaz de desprenderse para cuidar y ayudar a los pobres de Jerusalén. Fue la primera iglesia que entendió y practicó como iglesia esa realidad. Y fíjense, yo dije, vamos a aprender cosas del ministerio de nuestra iglesia en función de lo que nos enseña la iglesia de Antioquía. Y vamos a tener la oportunidad de volver a escucharlo más adelante. En cuarto lugar, la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en obediencia. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ustedes leyeron eso, ¿verdad? En el capítulo 2 dice que los primeros cristianos, los apóstoles, se quedan en Jerusalén. Pero ¿cuál fue el mandato del Señor? ¿Qué le dijo el Señor a esos cristianos de Jerusalén? ¿A qué los mandó? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál tenía que ser la obediencia primordial que ellos tenían al obedecer a Jesús como Señor? Lo primero que el Señor le dijo es que tenían que ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio, y salieron. No, se quedaron ahí en Jerusalén. Y tuvo el Señor que permitir una persecución para que líderes y muchos otros cristianos de Jerusalén se vieran obligados a salir porque no lo hicieron en obediencia, porque no fueron obedientes en salir
en las cosas que ya he mencionado y porque no fueron obedientes en este sentido en cumplir el mandato fundamental que está en los evangelios, donde Jesús manda a sus discípulos a que después salieran y se fueran a predicar el evangelio. Pero los discípulos, los apóstoles, se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron en Jerusalén? ¿Por qué no llevaron el evangelio a otras personas? Si ya lo habían experimentado y tenían un mandato de su Señor, que era ir a llevar el evangelio. Era ir por todo el mundo llevando el evangelio a todas las personas. En la traducción bíblica dice a toda etnia. No es solamente a toda persona, sino a toda persona de toda etnia que exista, y existen más de 1.200, 1.400 etnias en el mundo, de las cuales una gran cantidad no han recibido hasta hoy el evangelio. Y el mandato del Señor es que nosotros desde aquí evangelicemos a los que están aquí, pero también a esos grupos no alcanzados, en los cuales nunca han oído hablar de Jesucristo, en los cuales nunca se ha traducido un texto bíblico a su idioma, que no tienen un testimonio cristiano. Allá nos mandan. Y los hermanos de Jerusalén se quedaron en Jerusalén, pero viene una gran persecución. Hermano, Dios le ha dado a su iglesia de Jerusalén, de Antioquía, de la Boca, un mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, empezando a los que están cerca y a los que están lejos. Y si nosotros no vamos a obedecer por obediencia natural ese mandato, no esperemos otra cosa que algo suceda para que nos veamos obligados a tener que salir a llevar el evangelio. No esperemos que el Señor permita otra persecución. No permitamos que se cierren las puertas, se cierren las posibilidades. Hoy estamos en una realidad donde aquí, en este país, podemos hablar con libertad del evangelio en las calles, en las casas, en todas partes. Pero cada vez se está poniendo más difícil. Y si Dios permitió que la iglesia de Jerusalén, para que saliera a cumplir su propósito, se levantara una persecución y se vieron obligados a salir y a cumplir con la misión, yo no sé qué va a hacer Dios, pero lo que yo sí sé es que si nosotros no salimos, Dios nos va a sacar, Dios nos va a empujar a que hagamos la tarea para la cual hemos sido llamados. El Espíritu Santo tuvo que traer una situación difícil en circunstancias adversas para que los hermanos de Antioquía salieran a evangelizar. Pero dice el texto que leímos que no era solamente a evangelizar mecánicamente, era evangelizar llevando la buena noticia, era evangelizar enseñando, porque eso dice el mandato de Jesús, enseñando todas las cosas que os he mandado. No era solamente que aceptaran ser creyentes en Jesucristo, era hacer una tarea de discipulado, es decir, que Dios no nos está mandando a que hagamos cada vez más creyentes, sino que esos creyentes quedan cada vez más y mejores discípulos de Jesucristo. Y eso lo dice Mateo 28, 19 y 20.
Ya he mencionado varias cosas y yo sé que hay muchas más, hermano. Yo, la verdad, quisiera que esta reflexión se convierta en un reto y recordemos, tal vez podamos escuchar la grabación nuevamente para escuchar esas características tan hermosas, tan poderosas de la iglesia de Antioquía. Pero voy a mencionar solamente por una o dos palabras otras características. La iglesia de Antioquía fue una iglesia intrépida, se atrevió, aún tal vez contra cualquier otro pronóstico en ese momento. Fue una iglesia intrépida, valerosa, entusiasta, en obediencia al Señor. La iglesia de Antioquía fue una iglesia que crecía en forma exponencial, es decir, no por suma, sino por multiplicación. Era una iglesia que de manera natural crecía, pero crecía de manera natural porque los primeros cristianos en Antioquía, de manera natural, también llevaban el evangelio por donde quiera que iban. No podemos esperar que una iglesia crezca si no estamos haciendo lo que el Señor espera que hagamos. La iglesia de Antioquía tenía en su liderazgo, en su dirección, a hombres comprometidos, consagrados, como Bernabé, como Pablo y muchos otros líderes de la iglesia que actuaban movidos por la acción del Espíritu Santo. Fíjense, cuando se ve la necesidad de emprender un viaje misionero, que van Pablo y Bernabé, era una iglesia que tenía 5 líderes. De esos 5 líderes Dios le dice, dame a Saulo y a Bernabé. De 5 le piden a la iglesia que renuncie y que envíen a esos 3, que eran sus mejores líderes, a hacer la obra misionera. Y ni ellos, ni Saulo ni Bernabé se resistieron, ni la iglesia le puso pero al Espíritu Santo cuando dijo, envíen, denme, entréguenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Si esa era la acción que había que hacer, la hicieron, la obedecieron, porque eran líderes llenos del Espíritu Santo, obedientes al Espíritu Santo. Aunque no tenían los recursos económicos tal vez, pero tenían el poder de Dios. Y Dios a través de esa iglesia proveyó los recursos para 3 viajes misioneros, cada uno más grande. Pero ni la iglesia se resistió, ni Saulo y Bernabé tampoco, porque en obediencia vieron y servían al necesitado del evangelio. Llevaban el evangelio consagrados a la predicación de creyentes y de enemigos. Esa iglesia fue una iglesia que practicó la enseñanza y el discipulado. Una iglesia generosa para sostener su ministerio, como lo hizo para enviar a estos misioneros, pero también generosa para ayudar al necesitado, no solamente espiritualizando todo. Hechos 13, del 1 al 4, vemos esta enseñanza que ya la leímos anteriormente. Hechos 13,
del 1 al 4 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, hasta las autoridades fueron allá, hasta un familiar de Herodes fue alcanzado por ellos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Qué tremendo ejemplo de obediencia. Qué tremendo ejemplo del ministerio de una iglesia. Eso que pasó en la iglesia de Antioquía, Dios quiere que pase con nosotros. Dios quiere que seamos los Saulo y los Bernabé en este momento. Dios quiere que nuestra iglesia bautista La Boca sea una iglesia que reúna el perfil de una iglesia como la iglesia de Antioquía, y que trabajemos como una sola familia, y que nos amemos, nos cuidemos y obedezcamos como lo hizo la iglesia de Antioquía, incluso con sacrificio, y desarrollaron su ministerio. Era una iglesia intrépida porque era una iglesia, y podríamos leer unos versículos bíblicos, donde de manera natural, exponencial, por multiplicación, era una iglesia de Antioquía que crecía. Pero era natural que creciera si están siendo obedientes, si están haciendo lo que Dios espera que hagan, si están sirviendo como Dios espera que sirvan, y si hay desprendimiento de sus vidas y de sus bienes, y eran generosos para sostener el ministerio y para ayudar a los necesitados. Que Dios nos bendiga, hermano.